En el tráiler que vimos de la sexta temporada de Miraculous Ladybug, muchas cosas quedaron pendientes. Muchos fans contaban que veían una versión más joven de Adrien y Marinette. Otros fans decían que veían corriendo junto a Adrien al personaje de Felix, y así, el chismecito se transformó en información que realmente no era muy fiable. Así que en este video vamos a conversar al respecto de eso y te voy a realmente revelar qué es lo que realmente vimos en el tráiler de la sexta temporada, para que no te pierdas nada y tengas el chismecito sin fallas en la información. Es decir, tengas un chismecito muy fiable. Tráete las papitas y tu bebida favorita y púchale play a la intro. Una de las cosas que vemos al inicio del tráiler es a Adrien corriendo con un nuevo outfit. Un outfit que de hecho tiene en la parte del medio los colores de su polo. Pero eso no es lo importante. Lo importante es quién es la persona que está al costado de Adrien corriendo junto con él. Bueno, mucha gente decía que se trataba de Felix, otras personas que decían que se trataba de Amelie y etcétera, etcétera. Mucha gente hacía teorías. Sin embargo, a pesar de estas, un detalle que muchos vieron al poner pausa y al bajarle al hype es las piernas robóticas de este personaje. ¿Y quién tiene piernas robóticas más que Natalie? Este personaje que pues no quedó tan bien después del uso indebido del Miraculous malogrado del pavo real. Así que siguiendo la cronología del personaje y continuando los eventos que vimos en la quinta temporada, podemos ver a Natalie corriendo junto a Adrien en esta escena con sus piernas robóticas. Uno pensaría que habría quedado 100% bien después del rediseño del mundo, pero al parecer sí se mantuvieron algunas de las consecuencias. Un detalle evidente que todos notaron en la aparición de Alia y Marinette es el corte de cabello de Alia, pero también algo que ya bajando el hype y concentrándonos en la imagen podemos ver es que tanto Alia como Marinette tienen un aspecto diferente, pero no hablo del rediseño, sino que por ejemplo Alia se ve mucho mayor a su antecesora, lo cual es curioso porque con el rediseño algunos personajes se ven más jóvenes. Sin embargo, Alia no, Alia se ve mucho mayor, con una mayor madurez, y ahora sí parece que está llegando a la adultez. Y de hecho hay frames, como por ejemplo lo que están viendo de Marinette, donde ella también se ve mayor. Y me refiero no tanto al rostro, sino físicamente pareciera que fuera más robusta, como si hubiera crecido pues. Otro detalle también es que podemos ver el balcón de Marinette, que tiene muchos más detalles de los que conocíamos. Las flores, las rosas, todo el aspecto de arte se ve mucho mejor. Y claro, la pregunta es, ¿Marinette está acosando a Adrien una vez más? ¿Que no son pareja? Un detalle muy interesante del que debemos hablar. Ahora pasemos a esta toma donde Marinette está sorprendida. Esta es de las tomas que les digo que mucha gente dice, güey, ¿no se ven más jóvenes? Pues sí, pero creo que es simplemente la expresión artística, es decir, como para darle efusividad al momento, como que realmente Marinette está sorprendida. ¿Será que vio un villano comatizado? No sé, más pareciera que vio a Adrien o se olvidó de algo. Realmente no creo que esté relacionado a algo negativo, más parece relacionado a algo positivo. Puede que incluso sea una alerta previo a una transformación. En esta toma podemos ver una vez más a Plaguita, quien físicamente sí cambió un poquito, pero lo que me gusta es que sigue dándole consejos a Adrien, cosa que no ha cambiado. Me gusta que mantengan las dinámicas que nosotros ya conocemos en las temporadas normales. Sí me hubiera molestado que aparte del rediseño cambiaran la personalidad de los personajes, porque pues eso no va. O sea, güey, eso a veces lo hacen en algunas series, hasta incluso en continuaciones de películas, y eso me molesta mucho. Pero en este caso al parecer va a seguir todo normal y podemos ver a Plaguita que sigue dándole consejos o hablándole cómicamente a Adrien, y también podemos ver que Adrien tiene los anillos de sus padres en la mano izquierda, tal y como Marinette se los dio en la temporada 5, es decir, está continuando canónicamente con todo lo que ya sabíamos, pues, con todo lo que ya vimos. Por lo tanto, no han cambiado las cosas y hay una continuidad. Muy importante. Tenemos un primer vistazo de lo que sería en la escuela de Marinette, que de hecho está muy chida los detalles, y también de la ciudad de París, que parece un dibujo hecho a mano, y eso no es en mal plan, de hecho se ve muy bonito. Me gusta mucho el rediseño, me muero por verlo ya animado. Podemos ver una toma de Marinette con una nueva vestimenta, de hecho es la vestimenta que ya nos había introducido Jeremy hace un tiempo, que iba a tener Marinette en toda la temporada, no sabemos si para siempre, pero por lo menos en esta temporada sí. Y tenemos también un cambio en su bolso, que al parecer ahora es de color rojo. Ella se encuentra en los vestidores de la escuela para transformarse como siempre. Tenemos otra escena de un plano completo de Ladybug, donde podemos ver la gran diferencia a su diseño civil. A diferencia de las temporadas anteriores donde Marinette cuando se transformaba simplemente era Marinette con
con un traje, realmente ahora cuando se transforma sí parece otra persona. O sea, no sé cómo explicarlo, pero se ve muy diferente. No sé si adrede cambian el diseño o qué es lo que hacen, porque realmente se ve muy diferente Marinette con Ladybug. Y ahora podemos ver que tiene las puntas del cabello color rojo, y esto supongo que es una referencia a Shadybug y Cloud Noir, ya que una vez que Shadybug cambió de bando también tenía el cabello rojito. Entonces, no sé, me gusta mucho esta referencia porque significa que le están dando mucha importancia a la continuidad y me encanta el detalle. Tenemos un vistazo de uno de los primeros villanos acumatizados de la temporada, con un diseño muy hermoso. El antifaz hecho de luz está de hecho muy bonito, tiene muchos detalles, justamente lo que les comentaba. A pesar del rediseño y que pareciera, entre comillas, que han hecho los diseños más simples, tiene una cantidad de detalles mucho más bonita que me gusta mucho, se aprecia mucho. Ahora, ¿este personaje se trata de una mujer o un hombre? Algunos dicen que es el papá de Mylène, otros dicen que es el mayordomo de los Bourgeois. Yo realmente no sé quién podría ser este personaje. Parece también un atleta por los colores que tiene, parece que tuviera una medalla en el cuello. No sé, ¿ustedes qué opinan? Déjenme su opinión en los comentarios. Shat en esta toma es atacado por el villano y su traje negro adquiere un color más pálido. Ok, el chismecito era que muchos decían, güey, ¿será que volvió a su vida pasada? ¿Será que ahora es Shat Blanc? ¿Por qué de la nada se volvió el traje blanco? Incluso muchos decían que ese ataque le volvía villano. Pero pues no sale ninguna máscara de Akuma y su expresión más bien es de sorpresa más que de maldad. Por lo tanto creo que descartamos un poco ese chismecito de que se volvía como villano, como que íbamos a ver una referencia a Shat Blanc o algo por el estilo. Pero sí afecta el color de su traje a un color más pálido. Entonces la pregunta es, ¿qué le está pasando? ¿Va a quedarse así? De repente se está transformando en una estatua, pero eso ya lo habíamos visto. No estoy seguro exactamente de qué sirve ese poder. Puede que incluso le absorban los poderes o algo así, no sé, no nos han dado ningún detalle al respecto. Antes, como no teníamos la versión en buena calidad, no se veía exactamente de qué color cambiaba el traje, y por eso muchos decían que cambiaba de color blanco, como Shat Blanc. Sin embargo, ahora sabemos de que el traje simplemente cambia un color un poquito más grisáceo. Tenemos una escena de Ladybug observando, cuidando los movimientos previos a un ataque. Esta es la misma escena de donde sacaron la foto que compartieron Jeremy Saki y su equipo al darnos el primer vistazo. Eso lo comenté en otro video, pero me pareció muy importante mencionarlo otra vez porque me gusta mucho que hayan usado un diseño que está en la misma serie, porque usualmente cuando usan para panfletos publicitarios diseños, son diseños retocados y creados exclusivamente para los panfletos, porque Ladybug no tiene esa calidad. Pero en este caso sí han usado una imagen, literalmente una foto de una escena de los capítulos. Entonces está muy chido eso. Se nota que aquí el Ladybug está mirando y observando a la villana. No creo que esté observándola mientras ataca a Chat Noir, creo que simplemente está observándola junto a Chat Noir antes de entrar en acción. Y finalmente el tráiler termina con la escena de Tomoe Tsurugi. Yo me cierro con que el personaje que estamos viendo es Tomoe Tsurugi. Mucha gente dice de que pues no es, pero si recordamos, Tomoe Tsurugi al final de temporada en la estatua de Gabriel dice algo así como seguiré con su legado o algo así. Entonces me imagino que se refiere a eso. Y yo creo que se vuelve de alguna manera la mamá de Kagami, la ayudante de Cerise, o de cierto modo un villano como en secreto que ayuda de repente a Kagami entre las sombras. No estoy seguro, pero realmente creo que va a ser un personaje que va a aportar mucho a la serie y que va a ser un pilar, porque es de los personajes que más secretos tienen. Es decir, yo sé que tal vez no es el personaje como más atractivo, más popular o que la gente busque más en internet, pero si te pones a pensar, es el personaje que más secretos tiene, porque no tiene sentido de que apoye tanto a Gabriel y hay muchas cosas que no se explican. Entonces creo que va a ser importante para esta temporada y quiero saber qué relación va a tener con Lila. Y con eso terminamos el video de hoy. Disculpen si hablé mío raro, es que estoy un poco mal de la garganta, pero igual quiero saber sus teorías y curiosidades, así que no olviden tomar agüita, hacer ejercicio y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.